Ok, César, nos quedan un par de candidatos para terminar el programa. Uno de ellos es Vicente de la Noca. Verónica Mendoza ha declinado su candidatura a favor de este señor Vicente de la Noca. Como ya me imagino que la mayoría de los que nos están viendo sabe, probablemente ella se presente al Senado con este partido o quizás a ser diputada, no lo sé, pero probablemente se presente como cabeza de la lista parlamentaria, que muy probablemente sea para el Senado. Entonces, eso es lo que está, lo que probablemente está apuntando Verónica Mendoza, pero más allá de ella, que podríamos hablar también mucho, ¿no? ¿Quién es Vicente Alanoca? Que es una persona que es importante que nos detengamos a hablar de él. Ya no es precandidato, es el candidato oficial del partido que aún no se ha inscrito como tal, pero eso es lo que está presentando Verónica Mendoza porque no está tampoco la plancha completa. Ujú. No creo que Verónica Mendoza tampoco lo integre, pero bueno, vamos a ver. Alanoca ha sido un duro crítico de la presidenta Boluarte y la ha acusado de haberse colgado de Pedro Castillo para luego traicionarlo. Ha empeñado a Castillo y al país, dijo en una reciente entrevista con la República, en la que también cuestionó el vínculo que ha mantenido su gobierno con algunas empresas transnacionales. Sobre las protestas ocurridas a finales del 22 y principios del 23, aseguró que la jefa de Estado prefirió resolver la situación a punta de armas y le recordó que Puno es antes que el Perú. Muy bien. Su opinión de lo que está pasando en el Perú es que vivimos en una dictadura bajo el nombre de democracia. Lamentó que se haya apostado por el terruqueo para atender los reclamos del sur del país y denunció la presencia de una supuesta mafia en el sistema judicial, el mismo que hoy juzga al presidente Castillo por su intento de golpe de Estado. Él apuesta por una nueva constitución, que en realidad, bueno, pues podría ser un tema controversial, pero la llamada Constitución del 93 actualmente ya no es eso. No sé cuántas modificaciones constitucionales se han hecho, cuántos artículos ya no son los que pertenecían en la Carta Magna original del año 93. Nomás con el tema de cambiar la estructura parlamentaria y abrir dos cámaras, se han modificado más de 50 artículos de la Constitución y sin tomar en cuenta con los otros que han sido modificados, ¿m? O algunos que siguen ahí, pero que se están reglamentando a través de decisiones internas del Congreso, es decir, que con reglamentos se están haciendo interpretaciones o modificaciones de la actual Constitución. Entonces, el apostar por una nueva Constitución es algo que podría ser controversial, pero yo creo que es atendible en la situación en la que estamos. Que eso sea lo primero que se tenga que hacer, esa es otra cosa, pero de que eso podamos pensarlo, yo creo que podría ser atendible, pero en fin. Cuestionó el desempeño de Vladimir Cerrón en la arena política y criticó la decisión de autor humana de nombrar a su agrupación política con su nombre. Eso no es nuevo, César, es algo que me olvidé de comentar. Kuczynski también puso su nombre, el nombre del partido político con sus siglas, PPK, que era Peruanos por el Cambio. Entonces, no es el primero que se le ocurre hacer eso. No, generalmente son la gente de campaña, los publicistas de campaña quienes optan Ujú. por esas cosas, ¿no? En cuanto a su perfil profesional, es antropólogo de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno y desde julio del 2012 se ha desempeñado como docente en dicha casa de estudios, según Concitec. Además, integró la comisión técnica que logró el licenciamiento de SUNEDO al final de 2017 y la laboró como coordinador del Laboratorio de Lenguas Andinas e Investigación Etnológica. Su grado de magíster en lingüística andina y educación lo obtuvo en la mencionada institución, mientras que su doctorado en historia de América Latina y mundos indígenas lo obtuvo en la Universidad Pablo de Olavide de España. Su lengua materna es el aymara y cuenta con conocimientos básicos de quechua, portugués, inglés y fluido de castellano. A veces nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden información como esta, ¿no? Muy No, bien. porque cuando uno ve cómo habla la gente en el Congreso, yo creo que es perfectamente atendible decir que es fluido en castellano. Claro, pero habla portugués e inglés, o sea, es un políglota, que además habla quechuas originarias, ¿no? Lenguas originarias, sí, claro. Así es que ese es el candidato eh, que está presentando el partido político Nuevo Perú por el Buen Vivir Mm. de Verónica Mendoza. Entonces, ya es una información que yo creo que van a valorarla los que nos siguen, de manera tal que pueden aprobar o desaprobar la posibilidad de pensar en votar por este señor.
pero acuérdense que hemos mencionado en esta mañana de lunes a algunos candidatos, uno de los cuales está investigado por ser miembro de una organización criminal y otro por estar aliado con el etnocacerismo, Ujú. y otro que digamos, la información más resaltante de él es que está casado con Sofía Franco y así, por el estilo, ¿no? O Rafael Belaúnde, que de pronto pues, ha transitado por varios partidos políticos de tumbo en tumbo. Ha estado en la escoba de Fernando Olivera, después ha estado en partidos que fundó su papá, después terminó en la comisión técnica del Partido Fuerza Popular en las últimas elecciones. Y ahora está presentándose como candidato para su propio partido con Pedro Cateriano. Bueno, lo que se puede decir de él es que tiene ambiciones políticas grandes. Sí, y que fue pues efímera su participación en el gabinete de Pedro Cateriano en el gobierno de Martín Vizcarra, no duró ni un mes. Entonces, bueno, Hay eh, que mencionar también de qué sesgo es, porque uno entiende que Belaúnde y los otros mencionados son más de centro derecha o de derecha. ujú, Ahora esto implica algo muy vago en nuestro país, ¿no? ujú, Podríamos decir de que optan por el capitalismo liberal o el neoliberalismo, ¿no? Que en el país, dicho sea de paso, es algo que olvidamos mucho, tiene una larga historia, ¿no? Se remonta, si mal no recuerdo, a José Manuel Rodríguez, que era un pensador, un economista, que se había nutrido del liberalismo clásico. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? ujú, Entonces, además fue convocado para lo que entonces se llamaba el Ministerio de Hacienda, que ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas. claro, Y él es el que introduce lo que ahora se conoce como neoliberalismo en el país, ¿no? Y que, bueno, que tiene una larga historia, ¿no? En cambio, este candidato, el candidato Alanoca, hay que mencionar su apellido también, Orocotipa, es más bien de tendencia de izquierda. ujú, Ahora, ¿qué significa ser de tendencia de izquierda? Eh, Habría que escucharlo a él, cómo define o qué entiende él por partido de izquierda. Eh, Suponemos que, que está en contra del neoliberalismo o del capitalismo neoliberal o del capitalismo liberal, depende de cómo se lo llame. ujú, Y ahí sí, es un debate abierto, ujú, puesto que en el mundo actual, ser un capitalista liberal y oponerse a rajatabla, por ejemplo, a la socialdemocracia, que es una suerte de socialismo liberal, es bastante tonto, creo yo, porque ambos movimientos han probado que si se van a los extremos, causan más estragos que bienestar, ¿no? ujú, En ese sentido, es el viejo debate entre el economista Keynes y Hayek, ¿no? Como repito, había que escucharlo más acerca de cómo postula la visión política y económica del país. Hay una entrevista que le hizo La Mula, este programa que está en internet también, hace ujú, más de 10 días y que sería interesante que ustedes, los que están escuchándonos, puedan atender, porque ahí ah, explica cuál es su visión, tanto política como económica, para el Perú. ujú. Y en cuanto a Verónica Mendoza, pues es un personaje controversial, definitivamente. Eh, Sin embargo, bueno, también los invito a ver entrevistas que le han hecho a ella más de una vez, su participación en CADE, cómo calificaba a Keiko Fujimori y a su partido, cómo hizo la entrevista de Hildebrand que le ha hecho hace algunos meses a Verónica Mendoza y cómo fue el análisis de su participación en el gobierno de Pedro Castillo, etcétera, ¿no? Yo creo que también los invito a que investiguen un poco al respecto. Hay mucho material informativo de ella para que se formen su propia opinión. ¿M? Ahora, Y Raúl, antes de pasar al siguiente candidato, sí me gustaría detenerme en una cosa que tú mencionaste, que Alanoca dijo, ¿no? Él dijo, por supuesto, indignado frente a lo que había dicho el lamentable ex primer ministro y la presidenta, ¿no? De que Puno no es el Perú. ujú, Ante eso, él está diciendo, Puno es antes que el Perú. Ahora, eso por supuesto puede irritar a mucha gente, ¿no? ujú, Es casi lo contrario, ¿no?
Pero es interesante porque eso muestra una suerte de reacción del interior del país. Ujú, Es decir, el interior del país ha sido largamente olvidado, ¿no? La construcción de una oligarquía en nuestro país, había esta construcción o esa idea de modernidad ligada a las oligarquías estilo europeo y luego norteamericano, y la visión instrumental que se tenía de la población del interior. Y ¿no? siempre ha sido así y hasta ahora pues no hemos cambiado en gran parte esa mentalidad. Creo que un síntoma de ello ha sido la manera tan despectiva con la que se trató a las personas del interior del país y a sus propias vidas, ¿no? O sea, como si no importaran o Ujú, fueran ciudadanos de segunda clase. ujú, Entonces, la respuesta de Alanoca podría entenderse así, ¿no? Podría entenderse que está tomando la voz del interior del país y eso puede ser muy interesante porque acuérdense del fenómeno Castillo, que mucha gente hasta hoy lo niega. Hasta ahora hay mucha gente que todavía tiene en el subconsciente la idea de fraude que se les metió gracias a Keiko Fujimori, ¿no? Y al discurso este. ujú, Pero el interior del país tiene una efervescencia que quizás todavía no sabemos medir bien. ujú. Y quizás en este sentido, Alanoca sea un síntoma que puede sorprender en las candidaturas más adelante. No sé si vemos en pantalla a Alfonso López Chao. Sí. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene 74 años, es economista por la Universidad Nacional del Callao. Ha hecho estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en economía en el año 1983 al 85 y doctorado en economía en el 2001 al 2005. Ujú, Es ingeniero, catedrático, economista. Está ingeniero de licencia en estos momentos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido del partido aprista. Fue aprista desde los 15 años hasta los 19, es decir, muy joven, tras lo cual dejó el partido aprista. Muy bien, después estuvo inscrito en Izquierda Unida, también estuvo en el partido Unión por el Perú, que fue UPP, ¿recuerdan? Que fue el partido que hizo Javier Pérez de Cuellar, es el que ha sido director del Banco Central de Reserva, uno de los directores, ¿no? Del Banco Central de Reserva. Tiene una línea socialista que él no niega, tuvo una participación destacada en relación a las protestas, como todos recordarán. Él permitió de que muchos de las personas que venían del interior del país sean acogidas en el campus de la UNI. No pasó, gracias a Dios, en la UNI lo que pasó en San Marcos, pero su actitud fue muy solidaria ujú, con la gente del interior que se trasladó desde sus casas de Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, de varios sitios del interior del país, básicamente la Sierra Sur, que fue la más castigada en las protestas ujú, y que fue vilipendiada y que fue catalogada como terrorista y que fue masacrada en algunas de las marchas que vivieron, como todos nosotros sabemos. En cuanto a su ideología, es que tiene ideales liberalistas, promete fomentar la creación de fondos soberanos de riqueza a fin de que el Perú invierta los recursos del Estado con mayor rentabilidad. En el campo de la industria y las ingenierías propone que el país adopte como política estatal el impulso a la transformación de la matriz productiva a través de industrias de hidrógeno verde y se autodefine como un hombre de centro izquierda. Él también considera que es oportuno cambiar la constitución. Ujú. Está de acuerdo con el modelo económico que se planteó en el año 1993 en esa constitución. Y bueno, tuvo una incidencia con respecto a Hildebrand porque una fotografía con él que se puso en alguna pancarta y sin autorización de César Hildebrand, ¿no? Él le pidió disculpas y bueno, en fin, a Modesto Montoya en el año 25 lo criticó desde el punto de vista científico y cosas que no tuvo mayor trascendencia definitivamente, ¿no? Porque Montoya estaba tratando de desprestigiarlo. Probablemente haya sido una persona incómoda para él. Como ven, queridos amigos,
Hay algunos candidatos que le hemos presentado que no hemos hablado mucho porque no había mucho que decir de ellos. Y algunos otros de los cuales había cosas lamentables que destacar, como que están investigados como organización criminal o que están tratando de ver al caudillo, a Antauro Humala, como posibilidad de poder recolectar votos a su favor. Hay algunos en que hemos hablado un poco más en cuanto a su trayectoria política y algunos que tienen algunos grados académicos y que tienen alguna destacada labor profesional. Dejo, obviamente, a criterio de ustedes para poder calificar de los seis que hemos mencionado. De repente algunos los descartan, de repente algunos los dejan como alguna alternativa o de repente descartan a todos. No sé, ya depende de ustedes. Iremos programa tras programa tratando de dar información de cada uno de los precandidatos y en algunos casos ya candidatos firmes, como el caso de Aranoco, como el caso del partido político del economista López Chao. Y creo que acá hay que hacer también una pequeña distinción entre los candidatos que optan por el capitalismo liberal o los liberales de libre mercado y los otros como Alanoca o López Chao. En el primer caso, la mayor distinción es que se propone que las compañías privadas son las que deberían ocuparse de las obligaciones comunales, no el Estado. El Estado de una u otra manera debería dejar que el libre mercado regule los sistemas de relaciones sociales. Y por lo tanto se entiende de que las corporaciones, las compañías, sean las que de una u otra manera entren a velar por los intereses sociales. Esto es tan idealista como lo otro, ¿no? Pensar que el Estado se puede ocupar sin el riesgo de caer en el totalitarismo o en el abuso de poder de los problemas sociales. Entonces, el problema, creo yo, es escuchar cómo se presentan estas dos alternativas. En cuanto a López Chao, él se define más bien como un socialdemócrata, más que como un socialista. He escuchado algunas declaraciones en donde él hace pequeñas distinciones, y esas distinciones importantes, ¿no? Porque la socialdemocracia habla sobre las intervenciones estatales, económicas, sociales, para promover mayor equidad, pero dentro de una economía capitalista. Esa es una diferencia importante, ¿no? Y habla de la democracia representativa, además, ¿no? Defiende un estado de bienestar, pero otra vez teniendo como base una economía capitalista que sea regulada. eh, Exacto, eh, exacto, César. Obviamente, él dista de tener una posición comunista, si es que en algún momento han pensado en eso, porque él defiende el capítulo económico de la Constitución del 93, así es. con algunas modificaciones quizás en relación a eso que mencionas, la regulación por parte del Estado, ¿no? Para que tenga una idea más clara todo el mundo, los mejores representantes de lo que se llama la socialdemocracia son los países nórdicos europeos, ¿no? Ujú. O sea, Dinamarca, Finlandia, qué sé yo, han aplicado este tipo de sistema. Básicamente, ¿cuál es el problema de cualquier sistema, tanto de izquierda, derecha, como sea? Requiere cierta honestidad y volviendo casi como un giro completo de 360 grados, una noción de Estado que implique estadistas, ¿no? Que los representantes del gobierno, sea en el Congreso, como en la presidencia o el primer ministro, sean estadistas, tengan una noción más clara de las necesidades de un país, ¿no? Y eso es la parte más complicada. Esa es la parte que exige una cierta entereza ética muy difícil de encontrar, casi como encontrar una aguja en un pajar. Así es, César, ¿no? Ojalá que no hayamos cansado a los que nos vean y reiterar, ¿no? Que nosotros vamos a estar a partir de la próxima semana reuniéndonos con nuestros amigos el día miércoles en la mañana. En relación a este programa, creo que teníamos, creo yo, que dar una especie de shock informativo, ¿no? De personajes que es importante saber quiénes son Ujú. para, para poder tener, como repito, ya de manera reiterada, las herramientas necesarias para hacer un voto pensado y no confundirnos con esta marea de candidatos que se van a dar cuenta al final de todos los programas que vamos a estar mostrando digamos, con una especie de paneo de su vida, que no se van a quedar con 43 candidatos, van a quedarse con mucho menos y de esos mucho menos van a saber elegir lo mejor siempre y cuando se informen. Ujú. También, como mencioné en el primer programa, voten, por favor, voten.
el ausentismo es la mejor herramienta para que los que están ahora controlando las riendas del país lo sigan haciendo. Entonces el ausentismo es la mejor herramienta que tienen ellos. El hecho de haber atomizado esta elección es parte de su objetivo, de confundirnos, de hacernos incluso detestar el ir a elegir una cartilla que no sé si va a encalzar en una mesa, no sé cómo se van a poner las cámaras secretas para votar. Realmente va a ser muy complicado, pero hay que hacer el esfuerzo de tratar de poner un granito de arena para que esta situación cambie. Y para eso estamos poniendo también nosotros nuestro granito de arena, para que se informen al respecto. Es importante cotejar las fuentes originales, ¿no? Ujú, Escuchar a los candidatos en entrevistas y no de oídas. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo aquel? No, preferible escucharlos directamente en televisión o en internet, qué sé yo. Y en segundo lugar, contrastar lo que se dice, ¿no? Ver si lo que dice el candidato realmente corresponde con la realidad. ujú, Eso no estaría fácil, hay que escarbar, pero creo que nos atañe a todos el deber de hacerlo para poder salvar lo que queda del país. ujú, El futuro de nuestro país está realmente en las manos de todos nosotros, de todos los ciudadanos, los que no hemos tenido acceso al poder durante tanto tiempo y probablemente si no hacemos un buen voto, no lo tengamos durante vaya uno a saber cuándo. ujú. Entonces, eso es lo único que espero. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Así es, César. Nos vemos el próximo miércoles. Ojalá que este programa sirva para algo. Sí, ojalá. Hasta Ujú. el próximo Perú de miércoles. Así es. Ok, César, nos vemos. Chao. Bueno, chao, chao.